Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas. Podemos utilizar el femenino, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos a estas jornadas que ya finalizan hoy de la espiritualidad litúrgica, formación en liturgia, sobre estos temas tan interesantes de los distintos sacramentos y la esperanza. Vamos a iniciar con una oración muy sencilla. Pedimos al Espíritu que ilumine a Santi y a todos nosotros para poder asimilar todo lo que Él hoy nos va a transmitir. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bueno, pues Chicho ya lo dijo ayer que hoy no podía estar, entonces me pidió que presentara yo a Santi. Santiago Martín Cañizares es un presbítero de esta diócesis, es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. En la actualidad está preparando la tesis doctoral sobre un tema de liturgia hispana. Es colaborador del Arciprestazgo de Aliste, miembro del equipo del área de liturgia de la Vicaría para la Comunión Fraterna, tiene una amplia experiencia en formación y con nuestro agradecimiento por aceptar el encargo para esta conferencia sobre la esperanza escatológica. Así que cuando quieras, te escuchamos. Estas cosas contra incendios quedan abiertas y luego si hay un incendio, se cierran. Pero para cerrarlo nosotros, madre mía, qué sistemas. Y ya sí, es como un imán. Bien, pues buenas tardes. Hemos tenido semana de formación litúrgica. Yo no he podido estar porque he estado fuera. Y llegando al final, llegan las exequias, ¿no? El final de la formación es sobre el final de la vida. Y estamos en el jubileo de la esperanza. Entonces, nuestra formación quiere mirar a la esperanza en todos los aspectos. Y yo creo que no hay mayor esperanza que la vida eterna. Entonces, vamos a hacer me encargó Narciso este tema sobre las exequias. Le agradezco que nuevamente me confíe eh, la formación o parte de la formación, porque hemos trabajado juntos unos cuantos años. Bueno, seguimos trabajando juntos, porque yo sigo en el área de liturgia, aunque se ha reformado lo que es la estructura y es diferente, pero seguimos trabajando juntos en este área. Entonces, cuando hablamos de exequias, hablamos de funerales, hablamos de misas de difuntos, de entierros, pero comúnmente nunca usamos la palabra exequias. Mm, ha muerto la madre de no sé quién. Vamos al funeral, vamos al entierro. No decimos, vamos a celebrar las exequias. Exequias quiere decir etimológicamente esto, acompañar hasta el final. Nosotros en las exequias acompañamos en el último momento, digamos, no de la vida, pero sí en el último momento del estar
del estar de un miembro de nuestra comunidad, de la iglesia, del estar entre nosotros. Está de cuerpo presente. No, no está con vida, pero rezamos por él. Las exequias son acompañar hasta el final porque ha habido un acompañamiento durante toda la vida. Después vamos a ver que las exequias, la teología de las exequias, la teología de las oraciones, de los funerales, de los entierros, como comúnmente lo llamamos, está unida a la del bautismo. Pero es un acompañar hasta el final porque se ha acompañado antes. Aquí tenéis una flecha, no sé si veis muy bien lo que pone, ¿vale? En azul vienen algunos ritos de otro ritual que no es el de las exequias, que es el ritual de la unción y la pastoral de enfermos. Acompañamos en todos los momentos de la vida, acompañamos en la niñez, acompañamos en la adolescencia, se acompaña ante el matrimonio o el orden sacerdotal. La Eucaristía, la penitencia nos acompaña durante toda la vida. La liturgia de las horas nos acompaña cada día, casi cada hora, ¿verdad? Casi cada hora, en los diferentes momentos del día. Somos acompañados por la Iglesia y acompañamos a los demás con la celebración litúrgica. Y en los últimos momentos de la vida también acompañamos. Acompañamos porque ungimos al que está enfermo o es anciano, le llevamos el viático. El viático es la comunión, la última o de las últimas comuniones, para que le sirva de alimento en el camino que tiene que emprender, en una peregrinación final que tiene que hacer y de la que digamos, testimonio las peregrinaciones que hacemos nosotros con el difunto, aunque ahora ya no se hacen. El ritual establece que sigue existiendo la posibilidad de hacer procesión del difunto desde su casa a la iglesia y desde la iglesia al cementerio. Y como veremos después, tiene un sentido. No las hacemos por motivo práctico, porque no se puede, porque parece que es muy difícil, pero tiene un sentido que convendría que nosotros supiéramos para que si alguna vez se hace o si no se hace, para que lo vivamos en el entorno de la iglesia, de la llegada del difunto, conozcamos qué quiere decir cada una de las procesiones y estaciones, como se llaman, a las diferentes oraciones de las exequias. Nosotros le damos el viático, la comunión, como ese alimento para el camino que va a emprender. Pero en el momento último, tanto el ritual de la unción como el ritual de exequias tienen una oración para el momento justo de morir. En el ritual de la unción se llama entrega de los moribundos a Dios. Y en el ritual de exequias se llama preces en el momento de expirar. Tanto es así que también hay una oración de colocación del cadáver en el ataúd. Y después, las exequias. Esto normalmente no se hace todo, ¿eh? Es decir, no se hace todo, ¿no? Pero está la posibilidad de hacerlo con, con una pedagogía que es acompañar en cada momento de la vida. Y en los últimos momentos del estar físicamente el difunto entre nosotros, pues también se acompaña. Se acompaña todo ese proceso. Quizá para cualquiera de nosotros puede ser difícil, pero si una casa religiosa pues tiene un capellán y, en fin, vive cerca, o en un monasterio masculino, pero están previstas estas últimas oraciones para que los hagan los fieles, ¿eh? Para que la misma familia pueda hacer estas oraciones de acompañamiento y de oración. Adelante, adelante. Buenas tardes tengan ustedes. Buenas tardes.
Entonces, estábamos empezando, así que se pierden poco. Decíamos que exequias es acompañar hasta el final. Entonces, está previsto que estas oraciones, estas que tenéis justo en el centro, esas dos, está previsto que también lo puedan hacer los fieles, como un acompañamiento y una oración en esos instantes. No es necesario que lo haga un sacerdote, pero para eso también tenemos que conocer que eso existe. Vamos a comenzar con una introducción y bueno, en general toda la charla de hoy vamos a comentar solamente este texto y después el ritual de exequias. Este texto es el primer número, el número 1 de los prenotandos, de la introducción al ritual de exequias. Todo ritual, antes de tener todas las oraciones, ¿verdad?, tiene una explicación de la teología y una explicación de cada uno de los ritos. Dice este número que está dividido en 2 párrafos. La Iglesia en las exequias de sus hijos celebra el misterio pascual para que quienes por el bautismo fueron incorporados a Cristo, muerto y resucitado, pasen también con Él a la vida eterna, primero en el alma, que tendrá que purificarse para entrar en el cielo con los santos y elegidos, después en el cuerpo, que deberá aguardar la bienaventurada esperanza del advenimiento de Cristo y la resurrección de los muertos. Primera parte. Segunda parte. Por tanto, la Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo y reza y celebra sufragios por ellos, de modo que comunicándose entre sí todos los miembros de Cristo, estos impetran para los difuntos el auxilio espiritual y para los demás el consuelo de la esperanza. Para comprender la teología y el sentido espiritual de las exequias, tenemos que distinguir entre una parte que está inspirada en Cristo, que se llama cristológica, y otra en lo que la Iglesia hace. Entonces, vamos a ir desgranando un poco este texto. La parte cristológica la tenemos en color rojo, la parte eclesiológica en color azul. Entonces, ahora, según vamos pasando, ¿vale? Lo tenéis. Por cierto que si queréis estas diapositivas, yo no tengo ningún inconveniente en pasarlas. Quiero decir, para que no tengáis que, lo que esté aquí, no lo tengáis que anotar si queréis tomar alguna nota. ¿Vale? A ver, mis apuntes. La Iglesia, en las exequias de sus hijos, celebra el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? Pasión, muerte, resurrección de Cristo. Exactamente, el tríodo pascual, que es la centralidad, que es el viernes, el sábado y el domingo, no jueves, viernes y sábado, viernes, sábado y domingo se llama el tríodo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Algunos aspectos desde antiguo de las exequias son estos. En los primeros siglos se hacía mucha referencia a ellos. El paraíso. La vuelta al paraíso. El paraíso es el lugar de la comunión con Dios. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, lo colocó allí en el paraíso, dice, Dios bajaba a pasear con Adán y Eva. Salía con ellos. Es el lugar, el símbolo de la comunión con Dios. Por eso hay una antífona que dice, al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. Cuando yo era niño,
veía en las sepulturas de mi pueblo RIP, lo que quiere decir eso. Luego veía DEP, digo, ¿qué quiere decir eso? Luego ya me dijeron, descansa en paz. Digo, pues lo otro debe de ser en otro idioma. Luego resulta que era latín. Otro de los aspectos es el descanso eterno, el dormirse, que está prefigurado en el descanso de Dios en la creación. Dios vivió creando durante 6 días y el séptimo descansó. Nosotros vivimos colaborando con Dios en la creación y al final de nuestros días descansamos con Él. Hay también una oración cada día, que une el descanso con el sepulcro. Por la noche, una oración que se llama completas, ¿verdad? Y dice, y los que lo rezamos, hay oraciones que dice, une estas dos cosas, ¿no? Nuestro descanso con el descanso del Señor en el sepulcro. El sueño, hay un himno, dice, el sueño hermano de la muerte. Y las oraciones dicen, nosotros que ahora vamos a descansar imitando a tu Hijo en el sepulcro, que mañana resucitemos a una vida nueva, un día nuevo. Y el día siguiente, por la mañana, se evoca la resurrección. Pero también la luz perpetua, participar de la luz perpetua. Moisés, cuando sube al Sinaí, está allí con el Señor, con las tablas de la ley, cuando baja del Sinaí, lo ven refulgente de luz. Nosotros participamos de la luz y lo que queremos es que la luz de Cristo nos ilumine. Eso es otro referente desde antiguo. El refrigerio. ¿El refrigerio qué era? Cuando en las prácticas paganas, En las prácticas paganas había una celebraciones de que iban a comer a la tumba, ¿no? Y entonces hacían un agujerito allí y decían, bueno, pues para que el difunto también coma un poco, ¿no? Un agujerito y echaban por allí el vino, echaban por allí lo que sea, ¿no? Para que le cayera al difunto, ¿no? Bueno, pues los cristianos no vamos a hacer eso. Los cristianos vamos a hacer una cosa diferente, que es junto a los sepulcros, para que también reciban la salvación y la sangre de Cristo, también no de forma literal, pero sí de forma figurada, llegue a ellos el sacrificio de la Eucaristía, pues celebramos la Eucaristía. En lugar de hacer una comida, celebramos el banquete eterno en la tierra, que es la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete eterno en la tierra. No son fiestas por ahí raras de tocar palmas. Es el sacrificio eterno, el banquete eterno, el del cielo, en la tierra. Para que el beneficio del sacrificio de Cristo, que nos salva a todos, llegue al difunto. También se refería las oraciones antiguas o algunas, por ejemplo, las constituciones apostólicas, un documento muy antiguo, un escrito muy antiguo, se referían al seno de Abraham. Aquí hay que distinguir una cosa. Cuando se habla del seno de Abraham, es un lugar en el que están los justos del Antiguo Testamento, y donde nosotros estamos invitados a participar. Esto es una idea que existía en el judaísmo, en los primeros cristianos, y que existían las primeras oraciones, que nosotros a veces ya no usamos, pero sí que usamos una oración que implora a Abraham, dice, que Abraham, tu siervo, lo acoja al difunto. Hay que distinguir, porque a veces nos confundimos.
hay que distinguir el infierno de los infiernos. El infierno de los infiernos. Cuando decimos que Cristo descendió a los infiernos es sinónimo de esto, del seno de Abraham, donde estaban los justos del Antiguo Testamento que Jesús salva. El infierno es lo otro, aquello que se presenta con las llamas, con las cadenas, con todo esto, y que es símbolo de la condenación. No es lo mismo descendió a los infiernos que descender al infierno, ¿vale? Porque en castellano nos podemos confundir. Después hablaremos del infierno. Ahora no, estamos en los orígenes, y en los orígenes del cristianismo se hacía mucho hincapié en estas otras cosas. También en la Jerusalén celeste, igual que se participaba del paraíso, se llegaba a la Jerusalén del cielo. Y por último, la referencia al descanso en la paz. Descansar en la paz del Señor. Uno de los rituales más antiguos, que es ese que está ahí, es este que está aquí, tengo yo aquí, para que veamos que desde antiguo la percepción que tenían era de celebrar el misterio pascual, se leía, bueno, había muchos ritos, pero lo principal es que se leía la Pasión según San Juan y se usaban los salmos 113, 117, que eran propios de la cena pascual judía. La cena pascual judía en la que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, en el que nosotros celebramos por antonomasia el misterio pascual de Jesucristo, que podemos hacerlo cada día, casi a cada hora. Cantaban esos salmos, nosotros eso lo hemos recuperado. Y hacían una procesión que lo conducía, y esto todavía existe, dice, una procesión que lo conduce desde su casa terrena, ahí sobre una S, desde su casa terrena hasta la morada celeste. Una procesión desde su casa hasta el cielo, haciendo estación en la iglesia, que es el punto de unión entre la tierra y el cielo, y pidiendo para él, con esperanza cierta, la misericordia divina, para encomendarlo finalmente en manos de la iglesia celeste. Como veremos, existe una procesión desde la casa, que será el Egipto de este mundo, hasta el cementerio donde se canta que los ángeles le reciban, que los mártires le lleven a la Jerusalén celeste, haciendo paso por la iglesia, que es el punto de unión entre el cielo y la tierra. La iglesia siempre representa el paraíso y siempre representa la Jerusalén del cielo. ¿Por qué? Pues eso es para otra conferencia, porque si no, no nos da tiempo. Pero se puede dar. Hay que reconocer que la Iglesia celebra el misterio de Cristo con un carácter sacrificial y redentor, no con que el difunto imita a Cristo en el sepulcro. Bueno, pues también, pero la celebración de la Eucaristía es un sacrificio redentor, un sacrificio de salvación. Y que hablar del misterio pascual en la celebración de las exequias no es igual que hablar en otra solemnidad. Dice, celebramos el misterio pascual. El misterio pascual se celebra cada día, en cada sacramento, pero en cada celebración de una manera distinta. Se celebra lo mismo, que Cristo murió y resucitó, pero en las exequias se celebra de una forma diversa. Pues en las exequias se usa de forma común. Hay naciones que lo tienen permitido de otra manera, ¿vale? Pero de forma común se celebra con color morado, que es el color de la penitencia, para hacer penitencia por el difunto, para pedir perdón
por el difunto. Luego hablaremos de eso del perdón. ¿Vale? Y no se celebra como la Pascua, con flores, música de color blanco, porque la Pascua tiene otra forma de celebrar el misterio pascual, que es el mismo misterio, celebrado de formas diferentes, dependiendo del año litúrgico y de la circunstancia. Si seguimos avanzando en el texto, decimos, por el bautismo fueron incorporados a Cristo. Ahí tenéis, tengo que encontrar yo primero, ahí tenéis un icono de del bautismo de Cristo. Como decía antes, la teología de las exequias está unida a la teología bautismal. Fueron incorporados a Cristo en el bautismo. Y de hecho, en las exequias recordamos el bautismo cuando rociamos con el agua. Nosotros somos incorporados a Cristo, al cuerpo de Cristo, y pertenecemos a Él y formamos la Iglesia a través de la Eucaristía. Con lo cual, en la ascensión del Señor, la liturgia de la ascensión del Señor, dice que allí donde nos ha precedido nuestra cabeza, también estaremos, con esa esperanza, los miembros de su cuerpo. Porque estamos unidos a Él por el bautismo. Si Él está en el cielo, nosotros esperamos también estar con Él. Los orientales, con estos iconos, mostraban muy bien la relación entre el bautismo y el sepulcro. Porque a Cristo, como veis en la imagen, Cristo parece que está metido en un sepulcro. Estamos sepultados por el agua del bautismo. Ya desde la configuración sacramental del bautismo, estamos configurados por la muerte de Cristo. También a lo largo de nuestra vida hay una configuración moral. Cada día nosotros morimos al pecado para nacer continuamente a la gracia. He mentido, me voy a confesar. Sepultamos la mentira para vivir en la verdad. Mi suegra me cae fatal. Y anda con mi cuñada, esto es una cosa. Me voy a intentar llevar mejor con ellas. Bueno, pues sepultamos la ira para renacer a la cordialidad. Y así continuamente, ¿no? Sí. Lo que hemos vivido en el bautismo, sepultar el pecado para vivir una vida nueva, lo hacemos cada día. Y de una forma existencial, para siempre, lo hacemos con las exequias. Quedamos sepultados para vivir una vida nueva. Dice también el texto que aquellos que han sido sepultados, dice, pasen con Cristo a la vida eterna. Es un camino. Antes lo veíamos en forma de flecha, ahora lo vemos así. Es un camino. Hay unos ritos de separación, el viático, las oraciones de expiración que nos hacen separarnos de este mundo. Hay unos ritos de tránsito, las exequias, las procesiones físicamente es un tránsito de este sitio a este otro. Cuando se nos ha invitado en la apertura del jubileo o en cualquier celebración a ir en procesión, es un tránsito de aquí a aquí. Y es la vida misma. Del pecado a la gracia, de la vida terrena a la vida celeste. Eso es lo mismo que vamos a celebrar el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, la procesión tiene también un carácter así. Pasamos de la vida terrena a la vida del cielo. Igual que Cristo entró en la Jerusalén terrestre, nosotros estamos llamados a entrar en la Jerusalén del cielo. Y hay unos ritos de agregación. Cuando se llega al cementerio, si se celebrara el ritual completo, y si no, pues se puede hacer en el cementerio, hay unas letanías a los santos y unos cantos y oraciones a la Iglesia Celeste para pedir a los santos, a los mártires, a los ángeles,
que acepten el alma del difunto. Ritos de separación, ritos de tránsito, ritos de agregación para pasar de aquí a la vida eterna. Primero el alma y después el cuerpo. Porque el hombre es uno. Somos cuerpo y alma. No tenemos cuerpo y tenemos alma. Yo soy Santi. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma. No. Nosotros somos cuerpo y alma. Y nosotros estamos llamados a vivir en la eternidad. Dice, primero el alma, se pide la intercesión de los santos para la purificación del alma del difunto, en ese momento de las exequias, y después, cuando llegue el final, el cuerpo. Y en la celebración hay una veneración del cuerpo, porque está llamado a su unión final con el alma en el juicio, en la resurrección del último día. ¿Qué es el incienso? ¿Sabéis qué es el incienso? Sí, una cosa que huele muy bien, pero que me da tos. Una cosa que huele muy bien, pero me da tos. Yo aquí unas feligresas que tenía, no son ellas. El ejemplo que voy a poner no es de su parroquia, pero cuando era párroco, ahora ya no soy párroco, a Dios gracias, y a la caridad del obispo, eh, ya no soy párroco, da muchos problemas ser párroco. Entonces, normalmente en una parroquia tenían el incensario, entonces estaba siempre encendido para las exequias. Entonces fui a poner, una anécdota, fui a poner, y cuando fui a poner, empezó la gente. Y entonces puse. Y cuando puse me di cuenta que estaba apagado, que se les había olvidado encender. Digo, existe la tos psicológica. O sea, existe la tos psicológica ante el incienso. ¿Cuándo se usa el incienso? El incienso se usa ante la presencia de Dios. Y la nube de incienso simboliza que Dios está presente, que su gloria está presente. Cuando fueron a dedicar el templo de Jerusalén, dice el texto de las Crónicas y Reyes, me parece que son, porque son paralelos, hay dos textos que lo dicen, dice, la gloria del Señor, una nube llenó el templo. La gloria del Señor llenó el templo. La nube de incienso es símbolo de la gloria. Y por eso se inciensa cuando nosotros comenzamos una celebración, para manifestar que el Señor está con nosotros. ¿Oh? Qué curioso, ¿verdad? El cura empieza diciendo, el Señor está con vosotros y hay incienso. Se inciensa el Evangelio porque en la palabra el Señor está con nosotros. Anda, otra vez, qué cosa. Se inciensa en la presentación de los dones, cuando se presenta, se coloca el pan, el vino, porque el Señor también está entre nosotros y se manifiesta su gloria. Se inciensa la custodia y se inciensa el cuerpo del difunto. Se inciensa a los sacerdotes también, ¿no? Y al pueblo, porque el Señor está con nosotros. Pero en las exequias se inciensa el cuerpo del difunto. ¿Cuál? No, el incienso es optativo. En algunos sitios se hace siempre y en otros nunca. Entre, entre una cosa y la otra, in medio virtus, ¿no? El medio está la virtud. Entre no hacerlo nunca y hacerlo siempre, pues está el medio, que es, por ejemplo, en las exequias lo más normal es que no se inciense en todos los momentos de la celebración, sino que se inciense en ese momento, ¿no? Pero se puede incensar porque el incensario, la incensación es propia del rito y se puede hacer a diario en todas las partes, incluida la cuaresma. Se puede hacer en todas las celebraciones. Todos los días del año se puede incensar. La cosa es que
se decida que no por simplicidad o por las toses psicológicas o por el bolsillo que incensar todos los días requiere unos euritos al final de mes, ¿entiendes? Bueno, pero eso ya son otras cuestiones, ¿no? Pero la incensación es símbolo de la presencia de Dios y de la gloria de Dios y de que Dios está presente y se inciensa el cuerpo del difunto. Porque el cuerpo del difunto ha sido templo del Espíritu, ha recibido la iniciación cristiana. Si habéis ido a una dedicación de alguna iglesia, los altares y las iglesias se asperge con agua y se ungen con el mismo aceite, con el crisma, que se nos unge en el bautismo. O sea, que a nosotros se nos consagra como templos del Espíritu Santo y de Dios. Por eso se nos inciensa. Si pasamos a la parte azul, la parte de la eclesiología, lo que la Iglesia hace, dice, la Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo y reza y ofrece sufragio por ellos. Si hablábamos antes de me falta una cosa. Si antes hablábamos de algunos aspectos en los orígenes del cristianismo en los primeros siglos, cuando va pasando el tiempo, los cristianos se dan cuenta, no todo el mundo irá al cielo. Con lo cual hay una inseguridad de que por las oraciones de la Iglesia y simplemente por estar bautizados, uno vaya a ir al cielo. Y comienzan a introducirse las oraciones por la salvación del difunto y una dimensión y una visión trágica, dramática y pavorosa ante la muerte. Y de ahí vienen toda la visión del infierno, que se acentúa, se acentúa, se acentúa. Y la Eucaristía como el sacrificio de propiciación que hay que celebrar constantemente por los difuntos para procurarles la salvación eterna. En el siglo XII, me parece que es, hablo ahora de memoria, no lo tengo aquí apuntado, no sé por qué, se instituye, por ejemplo, las celebraciones de los difuntos y entre ellas que los lunes se celebra por los difuntos, los cluniacenses, y eso se extiende. Y de ahí nace también la celebración de los fieles difuntos, ¿no? Toda esa dimensión que en 1614, después del Concilio de Trento, se vendrá a fijar y se vendrá a recoger en el ritual romano de las exequias, 1614. Comunicándose entre sí todos los miembros de Cristo. La oración que la Iglesia hace es una comunicación de todos los miembros de Cristo. Yo cuando llegaba el 1 de noviembre, todos los santos, hablaba de esto. Y aquí tenéis una imagen bellísima de las tres iglesias. La iglesia triunfante, la del cielo, la iglesia peregrina, que ahí veis que están los fieles arrodillados celebrando la Eucaristía, y la iglesia purgante, la de aquellos que pertenecen a la iglesia, no están en el cielo y necesitan purificación. Es una comunicación, esto es lo que en el credo llamamos la comunión de los santos. La comunión de los santos no es que en el cielo esté el Señor celebrando la Eucaristía y dirá, venga, vamos, a ver los mártires, el cuerpo de Cristo. Eso no es la comunión de los santos, ¿eh? La comunión de los santos es que los que somos santos, o en camino de serlo, lo de segundo decía que todos estamos en camino de serlo, ¿no? Que la vocación del cristiano es la santidad. Los santos se comunican entre sí. Los que lo son y los que estamos en camino de serlo. Comunicamos todo aquello que vivimos y rezamos los unos por los otros.
Nosotros rezamos a la iglesia triunfante, también por la iglesia purgante. Les pedimos que les acojan, ¿no? Cada vez que celebramos las exequias, como decía, estamos pidiendo que los ángeles reciban el paraíso, que los santos, que los mártires. A la iglesia del cielo le pedimos por nuestras necesidades. Me van a parar de la vista, voy a ver Santa Lucía si me hace un favorcillo, ¿verdad? A ver si tal. O he perdido no sé qué cosa. Y entonces, San Antonio. San Antonio. San Antonio. Le pedimos. Hay una comunicación de los bienes espirituales que cada uno posee en la situación en la que está. Por eso, la iglesia que celebramos las exequias, pedimos a la iglesia del cielo que les admitan. Ahí hay, si veis en la imagen, hay sobre el altar unos ángeles que están dejando caer un chorro de gracia que viene de la Eucaristía, porque están sobre el altar, sobre las almas de los difuntos que están en el purgatorio. No sé si os dais cuenta. ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo que la Iglesia pide? Para los difuntos, el auxilio espiritual y para los demás, el consuelo de la esperanza. Esto es una cosa nueva. Para nosotros no. Pero si hemos visto que en los primeros siglos había una acentuación del misterio pascual con unos cuantos elementos, que después, pasando los siglos, se acentuó muchísimo lo del infierno y lo de tener que rezar con esa visión pavorosa, dramática, las llamas, las cadenas, los demonios. El Concilio Vaticano II recoge todo eso, lo equilibra y le da un punto más, que es que en la celebración no solamente rezamos por los difuntos, rezamos también por los que han quedado aquí que necesitan el consuelo de la esperanza. Una esposa, una madre, un padre que ha perdido a su hijo en un accidente, un hijo que ha acompañado a sus padres durante la vejez y les tiene que enterrar, un hermano que tiene que enterrar a otro, a un sobrino. Pedimos el auxilio espiritual de los difuntos, pero también el consuelo de la esperanza. Y esto es una cosa que ha recogido el ritual de la tradición de la Reforma, de los luteranos, ¿vale? Que ellos lo tenían, nosotros no. Lo hemos recogido. Dice un teólogo de la liturgia importante en España, el padre Farnés, Pere Farnés, dice, el ritual de Pablo VI, que es el que usamos ahora, incorpora desde los datos más fundamentales y antiguos, todo lo del misterio pascual, hasta las últimas aportaciones de los cristianos de las comunidades más recientes. El ritual que tenemos intenta recoger todo esto, el misterio pascual, pero rezar por la salvación de los difuntos, pero también por la esperanza, por el consuelo de la esperanza. Nos quedan 10 minutos para hablar de la estructura de la celebración, la forma típica. Forma típica. ¿Qué típico es esto? Típico es tradicional, ¿no? Tradicional. Entonces, estructura tradicional, esta. Y después, el resto de las cosas que hacemos son adaptaciones sobre esto. Entonces, yo voy a un entierro en el que voy a la iglesia y reciben el cuerpo del difunto en la puerta de la iglesia y después lo despiden en la puerta de la iglesia otra vez. Bueno, pues es una adaptación de lo otro. No, pues yo fui a otro pero no lo despidieron en la puerta de la iglesia. ¿Fueron en procesión hasta el cementerio? Bueno, pues otra adaptación. No, pues yo fui a uno en el que lo despedían en la puerta de la iglesia. Pero es que fueron al tanatorio a por él y fueron en procesión. Pues otra adaptación.
No, pues yo estuve en uno que tenía todo. Fueron del tanatorio, por la iglesia, hasta el cementerio. Dice, pues otra adaptación, porque aquí no dice tanatorio, dice la casa del difunto, que es muy diferente. El lugar donde siempre ha vivido y donde se ha configurado moralmente, que decíamos antes, ¿no? Ha ido muriendo cada día al pecado y finalmente ha expirado allí, o en el hospital, pero esa era su casa, que el tanatorio. El tanatorio es otra cosa. Esto es la estructura típica sobre la que nos inspiramos para todo tipo después de situaciones que haya que adaptarse. Estación en casa del difunto. Oración en casa del difunto. Procesión a la iglesia. Estación en la iglesia, con misa exequial o liturgia de la palabra. Procesión al cementerio. Y el último adiós del cuerpo al cuerpo del difunto en el cementerio. No vamos a explicar todísimo, pero vamos a explicar algo. ¿Vale? Estación en casa del difunto. Hay un saludo, una munición inicial y el Salmo 113. ¿Os suena el Salmo 113? El Salmo 113 era el que en el ritual más antiguo que había se recitaba en ese mismo momento. Salmo 113, y que es el primer salmo de la cena de Pascua de los judíos. Y luego una oración. En el Salmo 113 dice, cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Esto nos tenemos que situar en el éxodo del pueblo de Israel, ¿eh? Salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, 40 años por el desierto, llegar al Jordán, el Jordán se abre como el Mar Rojo y entra en la tierra prometida. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó y el Jordán se echó atrás. Hay más, ¿no? Un poco más adelante habla de que se transforman las peñas en estanque, el pedernal en manantiales de agua, el agua que brotaba de la roca en el desierto para que bebieran. Si vamos a la oración, habla, hay dos oraciones posibles, estas dos, habla se le pide a Dios que le conceda entrar en la verdadera tierra de promisión. La tierra prometida, la tierra de promisión del pueblo de Israel, era una tierra física, pero la nuestra es una tierra no física, espiritual, eterna, el cielo. Es la verdadera tierra de promisión. Nadie nos la va a quitar. Al pueblo de Israel se la dieron y han tenido allí cisco siempre. ¿Eh? Cuando no iban los romanos, los habían deportado. Cuando no ahora, ¿me explico? No se puede vivir en paz en una tierra física. Pero la verdadera tierra de promisión es la que a nosotros se nos promete. Y habla, la segunda oración es muy bonita y muy gráfica. Dice, recibe, Señor, a tu siervo que ha salido del Egipto de este mundo, llega ahora a tu presencia. Que los santos ángeles salgan a su encuentro y lo introduzcan en la verdadera tierra de promisión. Habla de la casa, del espacio donde hacía su vida como el Egipto de este mundo, en el que vivimos entre esclavitudes. Hay una procesión a la iglesia, y en la procesión a la iglesia hay una letanía por el difunto. Y aquí tenemos, nuevamente, equipo azul y equipo rojo. Equipo azul, la Pascua del pueblo de Israel. Equipo rojo, la Pascua de Jesús. Salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Salir de este mundo y llegar al cielo. Tú que liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que abriste el mar rojo ante los israelitas, tú fuiste santuario y dominio de Israel durante su peregrinación por el desierto. Tú transformaste las peñas del desierto en manantiales de agua. Tú diste a tu pueblo posesión de una tierra que manaba leche y miel. De Egipto a la tierra prometida. Y ahora, la Pascua del Señor Jesús, que es de este mundo,
a la tierra, a la vida del cielo. Tú que quisiste que tu Hijo llevara a realidad la antigua Pascua de Israel. Por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de nuestra muerte. En la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de los que han muerto. En la ascensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de promisión definitiva. Tú eres auxilio y escudo de cuantos confían en ti. Tú no quieres que alaben tu nombre los muertos ni los que bajan al silencio, sino los que viven para ti. Esa última frase viene tomada de los últimos versículos del Salmo 113 que se ha rezado anteriormente. Llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia. ¿Habéis ido a la colegiata de toro? ¿Y qué hay en la colegiata de toro en la clave de la bóveda del pórtico de la majestad? Arriba, en la bóveda. Hay gente que está aquí que se lo he explicado, pero no lo quieren decir para no delatarse, pero lo saben, porque han estado conmigo en toro y lo he explicado. He explicado que entre las columnas de las... hay unas imágenes, ¿verdad? De las columnas se ve una especie de vegetación, el paraíso. Más arriba se ve la Jerusalén del cielo, todos sus santitos y todas sus cosas, incluido encima de las imágenes más grandes hay como unos capiteles que son como la Jerusalén del cielo, ¿no? Esas murallas y todo eso. Dice el libro del Apocalipsis, en la Jerusalén del cielo no hace falta ni el sol ni la luna, porque el que les ilumina, porque su lámpara es el cordero. Pues arriba hay un cordero que ilumina. ¿Se lo ha inventado usted? Bueno, no lo sé si me lo he inventado o no. El caso es que en el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela ocurre lo mismo. La parte de abajo, la cripta, tiene dos bóvedas. En una bóveda está un ángel con el sol y en la otra bóveda está un ángel con la luna. Y los capiteles de la cripta todos son con hojas. Es el paraíso. Dios ha creado el sol y la luna para iluminarnos. Pero en la Jerusalén del cielo, que es el pórtico de la gloria, solamente hay una bóveda y en la bóveda está el cordero. La lámpara es el cordero. Cuando llegamos a la iglesia, que la iglesia es el símbolo de la Jerusalén del cielo y del paraíso, nos encontramos con el primer rito, que es encender la lámpara por antonomasia, que es el cirio pascual. Junto al cuerpo ahora sin vida de nuestro hermano, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Es en la tierra de promisión definitiva que estamos pidiendo para el difunto y que hemos llegado al punto en que se une el cielo con la tierra, la lámpara es el cordero, que es el cirio pascual. Y a continuación viene la misa o la liturgia de la palabra, con toda su... yo creo que es necesario explicar una misa, ¿no? Y una liturgia de la palabra. Viene la misa exequial con las oraciones propias o la liturgia de la palabra. Si ese día no se puede celebrar la misa exequial, se puede celebrar la misa del día que toca. Menos el viernes y el sábado santo, el resto de los días, y el jueves santo, el resto de los días, hablo de memoria, pero creo que no hay más, el resto de los días se puede celebrar la misa, porque se puede celebrar la misa del día. ¿Vale? Terminado esto, nos vamos al cementerio. Y para depositar el cuerpo de nuestro hermano en el cementerio, invocamos a los santos. Se lo entregamos a los santos para que la Iglesia del cielo se haga cargo de ellos. Y entonces, además de la letanía, hay dos formularios que van pidiendo, ¿no? Invocaciones que van pidiendo
a Cristo que le reciba también y le acoja. En estos formularios, en el segundo, por ejemplo, se hace evocación de la iniciación cristiana. Dice, que el Padre que lo invitó a comer de la carne inmaculada de su Hijo, la Eucaristía, le admita ahora en la mesa del cielo. Que Cristo, vid verdadera, en quien fue injertado por el bautismo, ¿veis? Que el Espíritu de Dios, con cuyo fuego ardiente fue madurado, la confirmación, ¿vale? Y después se le recomienda a la Santísima Virgen, se pide a los apóstoles, se pide a los santos, a los elegidos, que se acuerden de él en el resplandor de la gloria. Y último adiós, Salmo 117. Dice, abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. O si morimos con Cristo, viviremos con Él. A mí me gustaba, y seguro que, si no lo expliqué en ningún momento, seguro que mis exfeligresas se darán cuenta ahora cuando lo digan. A mí me gustaba cuando no íbamos, no, esto no se hace en el cementerio, me gustaba usar esta antífona justo en la puerta de la iglesia, porque la puerta de la iglesia simboliza la puerta del cielo. Entonces estar con el difunto allí rezando, en el lugar físico en el que para nosotros se representa la puerta del cielo, abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor, me parecía muy expresivo, aparte de que el ritual en español, el actual no el anterior, decía que eso se hiciera así, el ritual abreviado. Cuando se abreviaba y se celebraba eso en la iglesia, ponía que se repitiera 3 veces esa antífona. Me parece algo muy expresivo. Y después se coloca cerca de la tumba, se bendice el sepulcro y se hace la aspersión del agua bautismal, que si no se hace allí, se hace en la iglesia, ¿verdad? Normalmente, y la incensación del templo espiritual. Y luego otras invocaciones y ya se coloca el féretro, se hace la oración final y después si hay que hacer una semblanza del difunto por parte de alguno de los familiares o algún recuerdo o lo que sea, en ese momento es cuando se hace y se termina con un responso. Y terminada esto, se terminaron las exequias. Y terminadas las exequias, se terminó la formación de este año. Pero luego cuando llegan Se puede celebrar con la urna de las cenizas en la iglesia las exequias, pero es más expresivo. Yo creo que hay que preferir el cuerpo del difunto. Aquí en Zamora normalmente no hay problema. Si viviéramos en un sitio más grande, ciudades más grandes, habitualmente o se hace con las cenizas o es complicado porque no es que esté prohibido, pero no hay costumbre y el ritmo de vida y de celebraciones es muy diferente, pero no es que esté prohibido. Pero se puede hacer con alguna de las cenizas, pero es preferible, hay que preferir eh, llevar el cuerpo del difunto a la iglesia, porque es más expresivo, y después eh, poder hacer la incineración. Y si después de la incineración, pues un sacerdote, un ministro de la palabra, alguien que se encargue de las oraciones en el cementerio, pues le avisamos para que o la familia misma, si somos creyentes y somos practicantes, debemos de formarnos precisamente para acompañar también en nuestra familia, en nuestros ambientes, nuestros grupos, estas situaciones, ¿no? En el cementerio se puede hacer antes de la sepultura de las cenizas, pues una oración. Damos por sentado que como somos creyentes no tiramos las cenizas al Duero, ni las tiramos de un campanario para abajo, como la cabra de Manganeses, ni, ¿me explico? Ni las tenemos como un jarrón encima de la televisión, aunque ya no se puede tener eso encima de la televisión porque son planas.
¿vale? Eh, Hay que preferirlo, ¿no? Y hay que preferir que las cenizas estén en un sitio sagrado y un sitio adaptado también con con ese simbolismo espiritual para nosotros. Cuando fue la pandemia, que ahora se cumplen ya 5 años, ¿verdad? Yo ofrecí que en mis parroquias que las cenizas pudieran estar en la iglesia. Entonces, las familias que quisieron tener las cenizas en la iglesia hasta que se hubiera desconfinamiento y pudiéramos celebrar una misa con las cenizas y depositarlas en el cementerio, pues en lugar de tenerlas en casa, iba alguna familia, pues fuimos y las depositamos en la iglesia, en un altar, las colocamos allí, con unas flores, un crucifijo, una vela, hasta que se terminó. Entonces hay que preferir estas cosas que son, que expresan nuestra fe y además al hacerlo damos testimonio de que no nos da igual hacerlo de cualquier forma. Más dudas, preguntas, sugerencias, dificultades. Dios mío. Eso hay que hacer un curso entero, una semana sobre el alma. El año que viene haremos una semana sobre el alma, la unión de cuerpo, alma y espíritu. Madre mía, ahora ya me he metido del espíritu, ¿no? El alma del hombre es una parte no visible, pero constitutiva del hombre. Nosotros somos cuerpo y somos alma. No se nos puede separar. La muerte nos separa. Pero como hemos visto, resucitaremos y viviremos eternamente las dos partes. Otra cosa es que el cuerpo sea un cuerpo glorificado, diferente, nuestro mismo cuerpo, pero diferente, ¿vale? Eh, y nuestra alma es una parte inmaterial que nosotros tenemos. Pero no podemos decir que es una parte y otra parte es el cuerpo, ¿vale? O sea, no es un trocito y es que está localizada aquí, entonces tiene no sé qué forma, ¿vale? Entonces, nosotros somos alma y somos cuerpo. Lo que ahora hablan tanto de que se somatiza, no sé qué, cuando alguien sufre en el cuerpo, sufre en el alma. Y cuando alguien sufre en el alma, repercute también en el cuerpo. Eh, pero esto sería una cosa muy interesante de que propusierais que se hiciera una formación, porque yo doy este tema en otro sitio del compendio del catecismo y hay unos cuantos temas, un tema que es el del hombre y que se habla de esto, ¿vale? Pero como que aquí en un minuto es muy complejo el, el poder contestar, pero no, no estoy haciendo yo propaganda aquí de nada, no, pero sí que pues sería para entenderlo bien, porque yo puedo decir aquí eh, y luego no. ¿Qué? Lo son, lo son, pero aquí no estamos hablando del alma, estamos hablando de las exequias. Quiero decir que sí, lo son, pero no, pero está bien que se haga una formación sobre la antropología. Más dudas, preguntas, sugerencias y dificultades sobre el alma, el cuerpo, las exequias y demás familia, ¿no? Pues,
pues no es lo que la Iglesia aconseja o manda, digamos así, ¿no? No es lo que la Iglesia hace tiempo ya que emitió una nota explicativa sobre que los cuerpos de los difuntos y las cenizas, por tanto, tienen que estar en un lugar sagrado y dedicado a eso, bien sea el cementerio, bien sea un columbario, que no es otra cosa que un cementerio de cenizas dentro de una iglesia o un templo dedicado a mantener las cenizas de los difuntos. Ahora, en algunos lugares ofrecen esta posibilidad, algunas iglesias, en algunos sitios, tiene una capilla que no saben, dice, ah, pues mira, pues aquí sería un sitio bueno para que los fieles pudieran tener las cenizas. Entonces, tienes tu llave, está allí, eh, pues como en el cementerio, supongo, se paga una cuota para poderlo mantener allí y ya está. Sí, a mí me parece un poco de incluso de mal gusto. Pero bueno, hay para todo, porque hay también gente que lo lleva al cuello. Hemos estado toda la vida juntos y ahora no nos vamos a separar. Bueno, hay que asumir la realidad, que es que porque lleves parte de las cenizas aquí colgadas, no, exactamente. Fíjate. Dice, se me cayó, dice, perdí al marido en el supermercado. No sé si quieres decir, no es común, no es común de reflexionar sobre él y sin embargo sí es lo más común de la vida. Las exequias, sí.